Yo decía, ¿por qué hay tanta gente? Pero seguramente se enteraron que iba yo a predicar. Es para quitarme el pánico escénico, porque con tanto pastor, ¿no? ¿Qué pasó? No me apaguen la luz. ¿Ve? Bien, pues ya les dieron la bienvenida, sean bienvenidos todos, ¿verdad? Propios, de casa, ajenos, regresos, de todos hay, ¿verdad? Quisiera saludarles a todos de manera individual, pero nos llevaría bastante tiempo. Pero saluda a mis hermanos Javier Colín, mi hermano Gurmilán, su esposa, la familia Morales que nos acompaña, ¿verdad? Su pastor fundador Nelson con su esposa Rebeca, pastor Leo Pérez con su esposa Damanis y los chicos. ¿No? Bienvenidos todos. Es un gusto poder compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Aquí el pastor es medio, ya saben cómo cada pastor tiene su estilo en las iglesias, ¿no? Aquí no celebramos ni el culto de la madre, el culto del amor y la amistad, el culto del niño. Aquí el culto es el culto de adoración a Dios. Después de eso, lo que gusten, ahí en la barra, ¿verdad? Ahí hay café, hay agüita, hay lo que sean. Entonces, el día de hoy, precisamente después de este emotivo video, ¿por qué es emotivo? Bueno, el día de hoy yo sé que no están aquí gratuitamente, tampoco es porque les pagaron, pero obviamente todos queremos acompañar a nuestro hermano Nelson en una despedida, vamos a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Porque pues se retira a vivir a otro país. Y bueno, quizás sea un poquito más complicado verlo, no quiere decir que no lo vamos a volver a ver, y si no, ¿cómo dice el himno, pastor? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el... ¿verdad? Amén. Entonces, gloria a Dios por la vida de nuestro hermano. Pero hoy es una buena ocasión precisamente para hablar acerca de los pastores, con el perdón de mis hermanos aquí presentes y el mío propio, ¿no? Somos de las personas más demandadas, no en los tribunales, bueno, igual si hay algunos, ¿no? Pero me refiero más demandadas en cuanto a solicitud, ¿no? Nos demandan carácter, nos demandan atención, nos demandan a veces hasta recursos económicos, despensas, sillas, nos demandan muchas cosas, ¿no? Asistencia, porque el pastor debería tener todas esas profesiones, ¿no? Ser médico, maestro, consejero, auditor, contador, financiero, corredor inmobiliario. Muchísimas de esas actividades han sido realizadas por los pastores, hoy en día, en el pasado. Y en mi experiencia de ya casi 40 años de haber conocido de Cristo, créanme que he conocido a varios, sí. Pero llegando a esta iglesia por ahí del año 2000 y haber conocido al pastor Nelson Morales, empecé a escuchar una frase de parte de él, que decía que un pastor tiene que tener olor a oveja, ¿no? Yo sé que algunos lo consiguen porque con la escasez de agua en el país, ¿no? Es fácil. Pero pensaba yo a lo que él se refería, ¿no? Un pastor con olor a oveja. Y reflexionaba yo en los pastores que yo he tenido, ¿verdad? Como miembro de iglesias. Y yo decía, ciertamente, he tenido la fortuna de tener excelentes pastores en mi vida, ¿no? Pero en el ocaso de mi vida, ¿no? Me encuentro con el pastor Nelson Morales y me dice que un pastor tiene que tener olor a oveja, ¿no? Y voy a tomar agua. Cuando lo conocí a él empecé a entender esta frase, ¿no? Y conforme fui conociéndolo y conociendo su ministerio y la forma de hacer ministerio, la forma de asumir su pastorado, fui entendiendo, ¿no? Pero, como les decía, y ustedes también seguramente en su experiencia como cristianos, ubican diferentes clasificaciones o tipos de pastores, ¿no? Además de los pastores con olor a oveja, ¿no?
Hay pastores que desafortunadamente, como dice incluso en Juan 10, que hoy vamos a estudiar un poquito acerca de Juan 10, hay pastores que huelen a asalariado, ¿no? Sin hacer referencia a nadie en particular, ¿no? Hay pastores que huelen a teólogo, sí. Hay pastores que huelen mucho a teología, mucho conocimiento, a libros, ¿verdad? Hay pastores con olor a maestros, son excelentes maestros. Son estudiosos de la palabra, estudiosos de la teología, de la doctrina, y son buenos maestros. Hay otros pastores, no, sin demeritar esta palabra, hermanos, y quiero que la escuchen tal cual, ¿no? Hay pastores con olor a conserje, ¿no? Hay pastores que tienen un don de servicio tan, pero tan marcado, bueno, que se encuentran haciéndole el quehacer hasta la hermana que está enferma, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de pastores. Hay pastores sin olor. Hay pastores que no alcanzamos a identificar a qué huelen, cuál es su línea, cuál es su ministerio, cómo gestionan o cómo administran esa mayordomía entregada por Dios a cada uno de nosotros que como pastores lideramos iglesias locales. Finalmente, pues eso es en lo que me quiero enfocar, ¿verdad? En los pastores con olor a oveja o en proceso de serlo. Porque la vida cristiana es un proceso, hermanos. Y si no lo ha entendido, de verdad, entendamos que es un proceso. Todos quisiéramos ser parte de un milagro, que los hay, ¿verdad? Conocemos personas que el día que aceptaron a Cristo como su Salvador, amanecieron siendo personas diferentes totalmente. Y gloria a Dios, ¿no? Habemos quienes tenemos que pasar un proceso de 30 años, de 20, de 40, y a lo mejor a alguno de nosotros, de los que estamos aquí, como dice la Escritura, no nos ha amanecido. Sin afán de juzgar el ministerio de nadie, y no se las estoy regresando porque me vinieron a supervisar, ¿verdad? Pero tal como predicamos en esta iglesia, ¿no? A mí me gustaría revisar más bien en la Biblia, pues esas cualidades, ¿verdad?, que describen la gestión de quien debería ser un pastor con olor a oveja. Uno con voluntad de sacrificio. Uno que antepone las necesidades propias a las necesidades de su rebaño, ¿verdad? Uno que se ocupa de nutrir, de cuidar, de criar a las ovejas, ¿verdad? Dándoles pastos verdes, llevándolas al agua corriente. Un pastor que se esmera en proteger al rebaño de los acechos de los depredadores. Sí, hay depredadores. El mismo Satanás, ¿verdad? Dice la Escritura, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y hay muchos peligros inminentes para las ovejas. Y es una de las funciones de un pastor con olor a oveja, cuidarlos de ello, ¿no? Uno que se ocupa de liderar con el ejemplo. Qué difícil, qué difícil. En estos días, yo sé que no es una situación, ¿verdad?, única y exclusiva de nuestra iglesia. Pero ¿cómo estamos sufriendo en las iglesias, hermanos, por ese segmento de jóvenes entre los 18 y los 25 años, preuniversitarios, universitarios, que pese a haber nacido, ¿verdad?, en familias de cristianos, porque la cuna cristiana no existe, hermanos. No existe el púlpito cristiano, el micrófono cristiano, ¿no? Existe el púlpito de la iglesia cristiana, el micrófono de la iglesia de los cristianos, ¿no? Pero eso de nacer en cuna cristiana no existe, ¿no? Entonces, ese segmento de jóvenes, ¿cómo ha sido complicado asimilarlos y mantenerlos dentro de la fe? Fallamos, hermanos. Fallamos y seguimos fallando. Estamos en una batalla. Yo sé que todos tenemos esa preocupación porque el espíritu que tenemos en Cristo es el mismo. Entonces yo sé que lo que me preocupa a mí, les preocupa a mis hermanos en otras iglesias, y estamos en eso, ¿no? Y nos ocupamos de ello, y es nuestra responsabilidad velar precisamente por todo eso. ¿Y qué queremos hacer los pastores? Bueno, lo mismo que todos y cada uno de los que estamos aquí, ser cada día más parecidos a Cristo, al buen pastor. Y nosotros marcamos la línea, nosotros marcamos el liderazgo al respecto, y tenemos que hacerlo con el ejemplo, hermanos. Y yo hablaba con unos jóvenes y les decía, de verdad, con mis jóvenes medianos, ¿verdad? Aquí les decimos los hobbitses, bueno, yo les digo los hobbitses, ¿no? Al que entendió, ¿no? Pero
les decía a los hobbitses, de veras me da tristeza que ustedes no tengan un joven de esa edad mediana, ¿verdad? De 22, 25, 27 años, a quien puedan mirar y decir, oye, sí se puede ser joven cristiano, ¿no? Seguir la fe. Que pese a estar en la universidad y escuchar tantas doctrinas, tantas filosofías, te puedas mantener en la fe. Y eso entonces empezó a hablarnos de nuestras deficiencias, ¿no? ¿Qué nos ha faltado enseñarle a nuestros jóvenes? Y es difícil avanzar no teniendo un ejemplo al frente, ¿no? Discutía con algunos hermanos acerca de lo que es la autoridad moral. ¿Por qué? Porque no asumimos esa responsabilidad en nuestras vidas, ni seculares ni en las iglesias, hermano. Decimos, ¿yo por qué voy a ser responsable de que estos jóvenes sigan en la fe? Cada quien su vida, ¿no? Eso no enseña a Dios, ¿no? Cristo enseña a amar a nuestro prójimo, y nuestros pequeños prójimos son más importantes. Leemos en el libro de Jueces la derrota de Israel, hermanos. En primer lugar, ellos creyeron parcialmente la verdad de la Escritura. En segundo lugar, no heredaron a las generaciones subsecuentes su fe, los valores, la palabra de Dios. Y al final, bueno, estuvieron pisando acá con Baal y pisando con Jehová, ¿no? Entonces, fue el principio de la derrota final del pueblo de Israel. Y no queremos que nos pase lo mismo. Por ello, sería bueno hablar acerca del buen pastor. Pero más allá de señalar, ¿verdad?, a los pastores y decir, ya ven pastores, por eso los puse de enfrente para que no vieran las actitudes de los demás o que los estén señalando, ¿verdad? Entonces, más allá de juzgar la gestión de alguien, hermanos, un pastor no es más que nadie en el rebaño de Cristo. Es alguien con un rol, con una responsabilidad diferente a la que tenemos los demás, pero aquí todos somos corresponsables de lo que sucede en nuestra iglesia. Porque nos encanta cantar eso de somos pueblo, pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. ¡Wow! Todos, ¿no? Decimos, somos todo eso, somos un pueblo escogido, somos sacerdotes. Y trato de convencer a mis hermanos varones de que son sacerdotes en su hogar, ¿no? Pero en la estructura de la autoridad, ¿verdad?, que dispone Dios y que está en la Biblia, ¿verdad?, dice que todas las autoridades, tanto seculares como en la iglesia, han sido puestas por Dios. Y cuando uno dice, es que la autoridad en la iglesia es el pastor, algunos hasta ronchas le salen, ¿no? Dicen, no, la autoridad es la palabra, no, la autoridad es Dios. Sí, pero así como en la familia, ¿verdad?, el Señor ha establecido al varón, a la esposa, en ese orden, también en la iglesia, amén. Yo sé, no están de acuerdo conmigo, lo siento. Habrá que estudiar más al respecto, ¿no? Pero, hermanos, de verdad, dice primera de Juan 2:6, que es el versículo con el que cierra el video, ¿verdad? El que dice que permanece en Cristo, dice, debe andar como él anduvo. Y eso no está escrito a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas. Está escrito a todo aquel que se precia de ser cristiano. Entonces, se los dejo de tarea. Pero ¿qué dice la Escritura, no? ¿Qué dice la Escritura acerca del buen pastor? El mismo Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y qué mayor ejemplo que Jesús? Entonces, el día de hoy quisiera que más allá de que viéramos las cualidades que un pastor debería tener, sí, ver esas cualidades, pero que te des cuenta de cómo aplican también a ti, como una oveja del rebaño. Y que te des cuenta también de cómo tú eres corresponsable de las generaciones subsecuentes. Tú dices, ¿a quién le puede afectar que yo siga metido en el alcohol? ¿A quién le puede afectar que yo siga metido en el cigarro, en el sexo, en tantas cosas libres, ¿verdad?, que practicamos? Y decimos, pues es que estoy en mi proceso de santidad, ¿no? Pero ¿realmente nos estamos esforzando? ¿Realmente estamos en la lucha? ¿Realmente estamos en la batalla? A mí me gusta resumir la vida cristiana, ¿verdad?, con Romanos 6:22, que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, ya somos redimidos, ¿verdad? Dice, y hechos siervos de Dios por voluntad propia, hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, gloria a Dios, la vida eterna, sí, ya somos salvos. Pastor, usted nos ha dicho que no es por obras, así es. Pero por eso estamos estudiando Santiago, ¿verdad? Dice que la fe sin obras es muerta, ¿no?
Y siempre nos gusta leer Efesios 2, 8 y 9, y no leemos el 10, ¿verdad? Donde dice que hemos sido hechos para andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Texto fuera de contexto. Por eso es importante leer la Biblia, ¿no? Pero ya no la escritura, vamos a revisar unos versículos de Juan 10, si quiere estar allí. Juan 10, 11 es donde Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las iglesias. Perdón, por las ovejas, ¿no? Comprender las cualidades de un buen pastor, ¿a qué nos va a ayudar? Pues a apreciar precisamente el liderazgo de Cristo. ¿Tú quieres ser como Cristo? Te quiero dar una noticia. El crecimiento espiritual no se mide por qué tanta Biblia sabes, por cuántos títulos de teología tienes, sino cuánto te pareces a Cristo. ¿No es acaso Él esa regla, esa medida, verdad, que tenemos que alcanzar, ese varón perfecto? ¿No es acaso Él la regla? Sí, exacto. Entonces, queremos ser como Cristo. Amén. Yo quiero ser como Cristo. ¿Quién quiere ser como Cristo? Bueno, los escépticos son bienvenidos cada domingo aquí, ¿verdad? Necesitamos entender entonces las responsabilidades del pastor, pero más allá de ver únicamente sus responsabilidades, es entender cómo nosotros, como corresponsables de lo que sucede en la iglesia local, también tenemos que lograr. También tenemos que crecer, también tenemos que avanzar. No se vale que después de 10, de 20, de 30 años digas: es que no soy lo suficientemente santo, pastor, para servir, ¿no? Y aquí el pastor tiene un dicho, ¿no? Si nos esperamos a ser santos para servir, pues estaremos barriendo las calles de la Nueva Jerusalén, ¿no, hermano? Las santas, ¿sí? Porque entonces seremos totalmente perfectos. ¿Amén? Bien por los 10 perfectos. Entonces, vamos a ver las cualidades, ¿no? La primera cualidad que un pastor debe tener, un pastor con olor a oveja, ¿verdad?, es la disposición al sacrificio. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Precisamente es lo que dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ser sacrificial en su forma de vivir. Es un aspecto súper importante en la gestión de un pastor. ¿Cuántas veces un pastor tiene que anteponer las necesidades de otros antes de sus necesidades y a veces incluso las de su familia? Los reclamos más importantes que tiene un pastor no son de las ovejas, mis queridos hermanos. Son de su familia. Oye, podríamos estar haciendo esto, pero tienes que ir a visitar a alguien. Oye, es que deberíamos hacer esto, o teníamos esto, pero es que es el ministerio, ¿no? Mi amor, hijitos. Y los hijitos y la esposa, ¿verdad?, tienen que guardar su turno porque el ministerio nos demanda. Y gracias a Dios por nuestras esposas, ¿verdad? Hermanos, hermano. Amén. Gloria a Dios por nuestras esposas, porque nosotros estando ocupados en el ministerio, ellas se encargan de muchas cosas más. Claro, debemos ser equilibrados. Y qué difícil es, ¿verdad? Equilibrar hogar, iglesia, trabajo secular, si es que lo hay, es complicado. Pero el Señor nos da fortaleza para avanzar en ello. Esta disposición de sacrificarse también la vemos en la vida de nuestro hermano el apóstol Pablo. En 2 Corintios 11, versículos 23, 28, Pablo enumera todas las cosas por las que él pasó, ¿no? Y dice a los ministros, ¿no son ministros de Cristo? Y dice, ¿no? Como si estuviera loco hablo, yo más. Ya ven cómo Pablo siempre se ponía por delante, ¿no? El fariseo de fariseos, el educado a los pies de Gamaliel y todo eso. Entonces, él les dice, ¿no? En trabajos más abundante, en azotes, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39, le atinaron. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, ladrones, los de mi nación, peligros de los gentiles en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y muchos ayunos, frío, desnudez y además otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué dice? La preocupación por todas
las iglesias. Es curioso, ¿no?, encontrar a Pablo presentándose en algún momento con todas sus credenciales de superjudío y acá gloriándose en todos estos sacrificios y desavenencias que tuvo que pasar por el ministerio. Ese es el carácter sacrificial de un pastor. ¿Qué más debe tener un pastor? Bueno, debe tener la capacidad de criar y cuidar a las ovejas. Un buen pastor las cría, las cuida. Gloria a Dios por las que nacen bajo la administración de un pastor, porque a eso hemos sido llamados, a predicar el evangelio primeramente. Y tenemos con certeza esa misión aquí en la iglesia, ¿no? Evangelizamos para crear discípulos y discipulamos para crear evangelistas. Esa es la misión que como iglesia buscamos. En el Salmo 23 encontramos este cuidado de parte del Señor. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, un pastor incluso satisface necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales de su rebaño. ¿Buscando qué? Que estén bien nutridos y que estén bien cuidados. Hasta shampoo para la lana, ¿no? Estén así relucientes. Pero como cristianos, mis queridos hermanos, esto es para todos, no solamente para los pastores. Tenemos que esforzarnos por emular, ¿verdad?, por imitar este comportamiento en el cuidado por los demás. Un cuidado compasivo, un cuidado que realmente refleja amor a los demás. Otra cualidad que debe tener es que debe conocer su rebaño. Un pastor con olor a oveja no va a oler a oveja si no se junta con las ovejas, ¿están de acuerdo? Porque yo podría tener una varita y así de lejitos, ¿no? Para que no me vayan a embarrar de pelusa o le vaya usted a que saber, ¿no? Pero hay pastores que incluso manejan su iglesia de forma remota. Pero un pastor con olor a oveja conoce de manera íntima a su rebaño. Jesús explica esta importancia ahí en Juan 10:14, donde estamos basándonos principalmente, pero dice, yo soy el buen pastor, dice, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Y es algo que yo puedo decir que siempre vi en mi pastor. Oveja nueva que llegaba, oveja que recibía un saludo personal. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Con quién vives? ¿Tienes familia? Y se aprenden los nombres. O sea, si algo le reconozco a mi pastor es la memoria tan maravillosa que el Señor le dio. Para mí era lo máximo darle ride a migración, a donde fuera, porque era escuchar muchas anécdotas, ¿sí? Y enriquecerme de su sabiduría y de su experiencia. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando te involucras con el rebaño, ¿no? Pero ahora vemos pastores CEO, ¿no? Chief Executive Officer, ¿no? Directores ejecutivos de iglesias que en su vida se bajan a saludar a las ovejas, ¿no? Claro, hay ovejas ultra demandantes, ¿no? Que bueno, que no vino, ok. Un hermano, ¿no?, que me contó el tiempo que me pasé saludando a todos los demás antes de ir a saludarlo. Te tardaste 10 minutos en venir a saludarme. Yo sí, perdón. Sí, ¿no? Por más increíble que parezca. Pero a la oveja le es importante. A la oveja le es importante. Claro, hay ovejas que dicen, no se metan en mi vida, ¿no? Y entonces uno llega hasta donde la oveja le permite. Entonces, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Qué importante es que las ovejas también conozcan al pastor. No podemos pararnos aquí con el trajecito, el saquito, ¿verdad? Y aparentar que tenemos una vida santa sin problemas. A mí me encanta ponerme de mal ejemplo, por supuesto. Que sepan que tengo luchas, que sepan que hay pecado en mi vida, que sepan que también estoy en la batalla. Porque si no, entonces seguimos una falacia, seguimos algo irreal. Todos debemos estar en un proceso de santificación. Y así les habla el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, Hechos 20:28, dice, les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero.
Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ese lugar es un lugar público. Y puede entrar quien quiere entrar. No. Ahí no dice solo cristianos. Y leemos algunas historias tristes, ¿verdad? Complicadas en algunas ciudades de Estados Unidos donde las iglesias evangélicas, ¿verdad? Funcionan a puerta cerrada. Hay elitismo, hay clasismo, hay tantas cosas, hermanos. Pero lo que dice aquí el apóstol Pablo es una realidad. No podemos llamar a nadie inmundo. Y recordamos lo que le pasó incluso al apóstol Pedro, ¿verdad? Él creía que cuando bajó ese manto ahí con animales inmundos era así de, no, ya puedes comer carnitas y eso, ¿no? Pero no, él tenía que ir a ver a Cornelio, nuestro primer antecesor, ¿verdad? Gentil convertido. Y eso somos nosotros. Entonces, conocer el rebaño le permite al pastor responder precisamente a esas necesidades específicas particulares de cada individuo y guiarlos de una manera eficaz. Como yo le he dicho aquí al frente, mi misión para mí delante de Dios con ustedes es ayudarles a dar su siguiente paso en su crecimiento espiritual, si ustedes me lo permiten, ¿verdad? Entonces, esa cualidad también es importante para un pastor con olor a oveja. Proteger al rebaño, diríamos que es otra cualidad. Sí, protegerlo. El pastor con olor a oveja siempre debe estar al pendiente de cuidar al rebaño del peligro. Enemigos tenemos, pero como predicamos aquí, ¿verdad? El enemigo público número uno de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Es nuestra carne. Dice Santiago que de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Se va a generar ese pecado. No es pecado que comas pan de muerto, ¿no? No es pecado que pongas árbol de Navidad. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? De lo que está ahí en el corazón, de eso habla la boca, y de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, todo el pecado sale de ahí, ¿no? Y a veces hasta de que nos tropezamos le echamos culpa a Satanás, ¿no? Entonces, no es así. El buen pastor está al cuidado de su rebaño. Juan 10, 12 al 13 dice, compara precisamente al pastor real, al pastor de ovejas, con el asalariado. Y dice más el asalariado, y que no es el pastor, ¿verdad? De quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El buen pastor, el pastor con olor a oveja, se dedica a la seguridad y al bienestar de su rebaño. Incluso si eso significa que ellos mismos enfrenten peligros. Y nos ha tocado, ¿verdad? A veces para evitar que una oveja reciba una reprensión, reciba incluso quizás un juicio de parte de Dios, nosotros nos ponemos en medio. ¿Y quién sale dañado? El pastor. ¿No? Pero ya aprendimos, ¿verdad? Yo sé que todos hemos tenido ese tipo de experiencias en el ministerio y el Señor nos enseña, ¿verdad? El Señor nos enseña. Y para cerrar este punto de proteger al rebaño, dice en 1 Pedro 5:8, porque también tenemos una advertencia, ¿verdad? Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero no nada más a los pastores, hermanos. Principalmente a los pastores, principalmente a los líderes, sí, porque si Satanás ataca a un líder en la iglesia se diluye, las ovejas se dispersan. ¿Cuántas iglesias no vimos durante la pandemia que le sucedió eso porque el pastor falleció? Ya no hay pastor y se acabó la iglesia. Qué importante es, hermanos, pastores, que desarrollemos líderes. Es complicado traer un pastor de fuera. Es muy importante que el pastor, si estamos hablando de cualidades de un buen pastor y el pastor tiene que conocer el rebaño, sería importantísimo que ese pastor, ¿verdad?, que está en relevo, que está ahí en la fila, fuera parte del rebaño, que conociera las ovejas, que conoce al pastor, que conoce su doctrina, conoce su gestión. ¿Para qué? Para dar continuidad precisamente a la obra.
Qué importante es poder desarrollar líderes detrás de nosotros. Y no pensar en el nepotismo. Yo sé, es palabra dominguera, ¿verdad? Es en la sucesión únicamente de mi familia, ¿no? No porque yo sea pastor, mi hijo va a ser pastor. Era mi hijo. Ni mi nieto va a ser pastor. No. Es un llamado, hermanos. Es un llamado que el Señor tiene que hacerte, ¿no? Otra cualidad es que tenemos que predicar con el ejemplo. Ya lo había mencionado, ¿no? El buen pastor predica con el ejemplo. Demostrando que una vida de fe, una vida de integridad, de tal forma que se pueda demostrar que hay alguien a quien seguir. Que sí se puede vivir por fe. Que sí se puede seguir a Jesús. Que las verdades de la Biblia son reales. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor. Y yo no digo que él sea perfecto, ¿no? Yo lo vi enojado, triste, de muchas formas. Y qué padre es ver que se equivoca, ¿no? Porque quitamos ese velo de perfección del pastor y decimos, es un ser humano como tú y como yo, que necesita oración, que necesita pastoreo, que necesita acompañamiento. Y tú no te puedes desmarcar de esa responsabilidad para los que vienen detrás de ti. Dice en 1 Pedro 5:2-3 precisamente, ¿no? Instruyendo a los ancianos, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Predicar con el ejemplo. Y entonces, pues las acciones, los valores, el carácter, ¿verdad?, del pastor debe reflejar precisamente las enseñanzas de Cristo para que la oveja pueda igualar o buscar, emular, ¿verdad?, imitar la fe del pastor. Lo dijo Pablo, ¿no? Sean imitadores de mí, como yo soy imitador. ¿De quién? De Cristo. Yo sé, a algunos de ustedes les gusta brincarse, no, yo quiero ser como Jesús, no como el pastor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero Jesús es el máximo ejemplo del buen pastor. Él es el máximo ejemplo, ¿no? Y lo que Él enseñó, no nada más lo enseñó, sino también lo vivió. Y es cuando les hablaba de los tipos de pastores, ¿no? ¿Cuántos pastores no ponemos incluso cargas más pesadas, al más puro estilo de los fariseos, ¿verdad?, sobre el rebaño, cuando ni nosotros mismos las seguimos? Memorícense el libro de Santiago. Sí, a ver, pastor, y usted ya se lo sabe, ¿no? Entonces, es importante mostrarnos así, ¿no? Dice en Filipenses 2, del 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De dónde nos sacamos que los pastores nos tienen que servir? Yo sé, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero a veces eso venimos. Una de las cosas que nosotros mencionamos aquí, ¿verdad?, es el domingo nosotros no venimos a recibir el culto. O sea, venimos a rendir nuestro culto a Dios. Y animamos a que todos tengamos ese corazón. Porque normalmente nuestra visión es crítica, ¿no? Ya viste, al del violín se le fue una nota, era do sostenido, no era re bemol, que es la misma, ¿verdad? Entonces, el que entendió, entendió, ¿verdad? Entonces, traemos esa visión crítica en vez de decir, Señor, como el publicano, ¿se acuerdan del publicano aquel que estaba ahí tirado en el suelo y que no quería ni siquiera mirar al altar y decía, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador? Y tenemos una actitud tan farisaica, hermanos. Y por eso tenemos que hablar de la siguiente cualidad, que es humildad. Un buen pastor, un pastor con olor a oveja debe exhibir humildad, reconociendo su dependencia de Dios, no su ser todopoderoso o superpastor, ¿no? Debe depender de Dios para obtener ¿qué? Sabiduría, fortaleza, guía, ¿verdad?, para dirigir a las ovejas. Y Jesús fue el pleno modelo de humildad a lo largo de su vida y de su ministerio. Él nunca alardeó diciendo, no, yo desde los 12 años me sé la ley, a ver qué, pregúntenme. No. Él la aplicaba cuando era necesario.
Él aplicaba las verdades bíblicas. Mateo 11:29 dice Jesús: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que me sé la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. O que tengo mi PhD en divinidades. No nos equivoquemos, hermanos. Lo que tenemos que desarrollar es el carácter de Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y habla acerca de la preeminencia del amor también, hermanos. Resume la ley en 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Humildad, mansedumbre, amor, son cualidades de carácter, hermanos. Eso es lo que tenemos que desarrollar en nosotros. Pablo pues ejemplifica, ¿verdad?, esta humildad en su ministerio, declarando ahí en 2 Corintios 12, cuando pues él estuvo rogando, ¿verdad?, al Señor que le sanara de ese aguijón que tenía en su carne. Y dice Pablo, me ha dicho el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y no es acaso el dolor, no es acaso el tiempo de necesidad, hermanos, donde más buscamos acercarnos a Dios? Es el sufrimiento. Uno de esos sensores, ¿verdad?, de esas alertas que nos dicen, voltea a Dios. Y cuando las cosas están bien, no buscamos a Dios. Pero tenemos que buscarlo de corazón en cualquier tiempo. Aceptar la humildad como una cualidad importante de los pastores, pues nos hace más eficaces. Porque nos hace depender totalmente de la sabiduría y de la fuerza de Dios, buscando guía en Él para dirigir nuestras iglesias. Otra cualidad importante, paciencia. Me la voy a brincar. No es cierto. Por supuesto que un pastor tiene que ser paciente. Ustedes se aprenden eso de, no, es que me tienes que perdonar 70 veces 7, ¿no? Oye, pero ya 10 veces te di el mismo consejo, no lo sigues y quieres que te siga dando entrevista. Pues algo pasa, ¿no? Algo pasa. Paciencia. Un buen pastor demuestra paciencia y comprende. Esto es muy importante. Yo no lo entendí, hermanos, lo entendí con el paso del tiempo también. ¿Por qué? Porque cada oveja tiene un tiempo para madurar. Cada oveja tiene un tiempo para crecer en el espíritu. Y a veces, no nada más los pastores, hermanos que pretenden haberlo alcanzado ya, ¿verdad? Son impacientes con las ovejas que van empezando o que no han terminado de entender ni siquiera el evangelio, ¿no? Y somos impacientes. ¿Y por qué tu vida no se ha transformado? ¿Y por qué no has cambiado? ¿Y por qué sigues siendo así? No, ya te platiqué, ya te hablé, ya leíste toda la Biblia y no cambias, ¿no? Y todos tuvimos un proceso distinto, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó a ti? ¿Cuánto tiempo me tomó a mí? No podemos exigirle a alguien, ¿verdad?, que suceda algo en su vida, porque quien lo hace es el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad transmitir el mensaje, transmitir la palabra, y lo demás está en manos del Espíritu Santo. Y cada uno, ¿verdad?, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, adquiere convicciones para tu vida, adquiere convicciones cristianas para tu vida y vívelas. Lo que te vaya mostrando el Señor en la Escritura, en los mensajes, en la predicación, no en el YouTube. Prefiere los pastos y el agua, ¿verdad?, que puedes beber en tu iglesia local. Y hasta que no estés convencido de todas las convicciones necesarias para ser un siervo fiel del Señor, pues no te metas a los chismes de otros canales de YouTube, porque no vas a poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si hoy me preguntas si puedes comer pan de muerto, imagínate, ¿no? Es complicado en qué estamos pensando, ¿no? Leemos en 2 de Pedro 3:9 cómo el Señor nos enseña a ser pacientes. Dice que el Señor no retarda su promesa, según la tenemos por tardanza algunos, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente y hace alarde de ello, perdón.
Pero nosotros como pastores también tenemos que ser pacientes, y nos lo muestra el apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses 5:14, instruye a los creyentes ahí en Tesalónica, ¿no? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes con los que ya acabaron su libro de Santiago. ¿Vale? No, con todos. Y entonces yo te animo a pensar, ¿cómo ha sido de paciente el Señor contigo, no? ¿Y qué tan paciente eres tú con los que vienen detrás de ti? Deja al pastor en paz. Tú también tienes que ser paciente. Todos necesitamos desarrollar cualidades de carácter en nuestras vidas. Un buen pastor, además de todo esto, también ofrece aliento a su rebaño. Lo estimula. Le dice, bien hecho, joven pianista. Bien hecho, joven violinista. Joven del sonido. Le doy gracias a Dios por esta iglesia, hermanos. Por cada miembro de esta iglesia, por cada miembro que sirve, por cada miembro que me permite estar allá haciendo mis chismes, mientras todo aquí está acomodado, el sonido, las sillas, los cantores, los micrófonos. Gloria a Dios, porque el Señor habla al corazón de cada uno. Ninguno de ellos recibe un pago. Porque hemos aprendido que las cosas que hacemos, las hacemos para el Señor. Amén. Y todos, cada uno con su responsabilidad. Cada uno tenemos diferentes roles en la iglesia. Somos pequeños engranes de esta maquinaria que se llama iglesia local. Nadie es más que otro, pero tenemos roles y responsabilidades distintas. Me puedo cortar un dedo y lo voy a extrañar, pero no se puede parar mi corazón. La cabeza es Cristo. Amén. Entonces necesitamos estimular a la congregación. ¿A qué venimos el domingo? Muchos decimos, no, es que vamos a cargar pilas a la iglesia, ¿no? Si se conectan todos, nos va a llegar un recibo de luz alto, ¿no? La vida cristiana, hermanos, empieza, bueno, el culto va a terminar como a la 1, ¿no? A la 1:01 y hasta las 11 del siguiente domingo. Ahí empieza su vida cristiana. No es aquí. Aquí es fácil venir y ponernos una aureolita, ¿verdad?, arriba de la cabeza y decir, qué santo soy. Soy cristiano, sí, amén, aleluya, ¿no? Pero en la semana es realmente donde está el reto. Ahí está donde está tu verdadero yo. Y decíamos ahora en nuestras clases de carácter, ¿verdad?, que tu carácter real es cuando estás a solas. Es cuando nadie te ve, cuando realmente sale tu verdadero yo. Y es lo que dice en Hebreos, ¿verdad? 10:24-25, que nos consideremos cada uno al otro. No dice los pastores a los otros, no, los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que dice, exhortándonos. Dice, tanto más cuando vean que el día se acerca, el día del Señor, el día que el Señor va a venir, ¿verdad? Ya voy terminando. Otra cualidad de carácter, otra característica, ¿verdad?, de un buen pastor es ser sabio. Ser sabio. Un buen pastor debe tener sabiduría. Eso le permite, ¿qué le permite hacer? Le permite precisamente discernir el mejor curso de las decisiones o de la visión que tiene que mostrar a la iglesia o que transmitir a la iglesia en diferentes situaciones. En Santiago 1:5 dice esto precisamente, que si alguien tiene falta de sabiduría se la pida a Dios y Él nos da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Tú le pides sabiduría a Dios? ¿O sigues actuando de acuerdo a tu sabiduría? ¿No? Es importante tener la sabiduría de Dios. Un pastor sabio buscará siempre la guía de Dios. Uno de mis versículos favoritos, de los que primero memoricé en mi vida cristiana, fue el Salmo 32:8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dije, Señor, gracias. Lo necesito, ¿no? Necesitamos guía, necesitamos esa enseñanza, esa sabiduría. Un pastor buscará siempre la guía de Dios y utilizará su experiencia, su comprensión de las Escrituras, ¿verdad?, para tomar decisiones bien informadas, ¿no? Porque igual como padres, a veces tomamos decisiones express, ¿no? Pero qué importante es tomar decisiones bien documentadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y también en pues apoyadas por el sentido común en lo que vivimos cotidianamente con nuestras ovejas. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas sabias.
Salomón, Moisés, ¿verdad? Una de las cosas que más me llama la atención de cuando Salomón pide sabiduría a Dios es como Dios le dice, sí, te voy a dar la mayor sabiduría, pero también le da otra capacidad que me llama mucho la atención y es que los otros te puedan entender. Entonces nada más soy sabio, sino también el Señor le dio la capacidad de que los demás pudieran entender lo que les está transmitiendo en su infinita sabiduría de Salomón. Entonces, él necesitaba sabiduría para gobernar el reino y por eso Dios le da todavía doble ración, ¿verdad? Pero nosotros todos, hermanos, como cristianos, tenemos que buscar también esa sabiduría de Dios, permitiendo que Él moldee nuestros pensamientos, que moldee nuestras acciones, que moldee precisamente esa toma de decisiones que nosotros hacemos a cada momento de nuestras vidas. Necesitamos definitivamente la sabiduría de parte de Dios. Termino con esto. Un pastor con olor a oveja tiene que ser un pastor fiel. Fidelidad, ¿sí? Fiel a su llamado, fiel a su familia, fiel a su trabajo, fiel cumpliendo de una manera consistente con sus responsabilidades y demostrando precisamente una cualidad de carácter que ya estudiamos que se llama lealtad. ¿Para con quién? Para con su rebaño. Lealtad con su rebaño. En 1 Corintios 4:2, Pablo dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea, ¿qué? Hallado fiel. Un pastor fiel es confiable, es signo de confianza, ¿sí? Y brinda estabilidad y apoyo a su congregación. Yo tuve que subir 20 kilos para ser ese pastor con panza que genera confianza, ¿no? No fue por otra cosa. Son las tortas de tamal aquí a las 10 de la mañana. Les digo que lleguen al café y no llegan, ¿verdad? A lo largo de la Biblia, hermanos, encontramos ejemplos, ¿verdad? De Moisés, Josué. ¿Cuántas personas que fueron fieles al llamado de Dios, que hicieron lo que Dios les pidió que hicieran? Pero nosotros todos, hermanos, y vuelvo a abundar en esto, la responsabilidad no es únicamente del pastor, no es que yo me deslinde de ello, yo tengo un llamado, mis hermanos tienen un llamado y somos responsables delante de Dios. Y la Biblia lo dice, que oremos por nuestros pastores porque ellos van a dar cuenta de nuestras almas delante del Señor. ¿Y qué responsabilidad tan grande? Pero el día que yo, oveja, ya te dije lo que tienes que hacer, te mostré el consejo de la Biblia y haces lo que quieres, pues que la fuerza te acompañe, ¿no? Así es. Yo lavé mis manos. No, es que tenías que buscarme otra vez. Pero si no quieres que te busque, ¿no? O ya hasta cambiaste de número, ¿no? Y ya no te puedo encontrar. Hermanos, como cristianos todos, tenemos que esforzarnos por ser fieles en nuestro caminar con Cristo. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, si te vas a seguir llamando cristiano, por favor, procura ser un representante digno. La Biblia dice, en 2 Corintios 5, ¿verdad? Que somos embajadores en nombre de Cristo. Llevando ese mensaje de reconciliación al mundo, a todos los que nos rodean. Reconcíliate con Dios. Es nuestro mensaje a los que están allá afuera. Y es responsabilidad de todos nosotros. Tienes que ser responsable, tienes que ser comprometido con tus creencias, con tus responsabilidades allá afuera. Allá afuera es donde se necesitan los cristianos. Aquí, pues a los que gusten servir, ¿verdad? Pero allá afuera es donde somos necesarios, hermanos. Allá afuera es donde está la corrupción. Allá afuera es donde hace falta la luz. Allá afuera es donde hace falta la sal. Concluyendo, esta lista de cualidades de un pastor con olor a oveja, de un buen pastor, proporciona lo que diríamos que es un marco, ¿verdad? Integral, muy completo, una guía espiritual, pues efectiva para los pastores, ¿no? El que un pastor pueda someterse a todas estas cualidades, ¿verdad? Ser humilde, ser paciente, estimular al rebaño, tener sabiduría, fidelidad y todas las demás que vimos, ¿no? De ser sacrificial, criar y cuidar a las ovejas, conocer al rebaño, protegerlo, liderar con el ejemplo, nos va a llevar a ser más parecidos a Cristo. Pero la invitación de parecernos a Cristo no es solamente para los pastores. Muchas ovejas que hoy están aquí, ¿verdad? Fueron producto del ministerio de esta iglesia. Fueron producto del ministerio de un hombre que tomó una decisión de ser como Cristo, de atender al llamado de Cristo, de buscar cumplir estas cualidades. Con éxito, sin éxito, no sé.
Yo no lo voy a juzgar, porque es un hombre como yo. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Y también nos invita a que no hagamos divisiones. No, es que yo soy nelsonista, y yo soy yuguista, y yo soy gurmilanista, y los colinistas, y los perecistas, ¿no? No se vale, hermanos, porque el cuerpo de Cristo es uno. Y necesitamos ser corresponsables de lo que sucede en nuestras iglesias. Mientras más nos esforcemos todos por crecer en estas áreas, ¿verdad?, no solamente vamos a honrar a Jesús, a nuestro buen pastor, sino que también ayudaremos a fomentar una comunidad de creyentes más compasiva, más amorosa y espiritualmente madura. Gloria a Dios. Gracias a Dios por nuestro buen pastor Jesús y por nuestro hermano Nelson Morales. Sigamos mirando a Jesús como nuestro máximo ejemplo y obtengamos fuerza, guía de Él. Busquemos a Jesús, busquémoslo en su palabra. Vamos a leer por último, para terminar, si gustan ponerse de pie. Hebreos 13, 20, 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos a todos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendiga.